Testimonio de Albrecht von Clausen sobre una cripta descubierta cerca de su propiedad en el Bosque Negro. Testimonio original dado como parte de una carta enviada a Jonah Magnus el 31 de marzo de 1816. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. Querido Jonah, perdón por escribirle esta carta tan pronto después de la última. Debe creer que soy terrible por no darle la oportunidad de contestar. Pero recuerdo que durante su visita la primavera pasada mencionó usted su fascinación por lo macabro y extraño. Y me presionó para saber si existían tales tradiciones o leyendas que yo supiera. Wolfgang me dijo que comenzó a adquirir una gran colección, y siento que ahora tengo algo que le pertenece a tal. Mucho más que cualquiera de los cuentos de hadas o de viejas solteronas que alguna vez le conté. En pocas palabras, he tenido un encuentro aterrador. 2 encuentros en realidad. Y le ruego al Señor no tener más. Pues honestamente, creo que podría morir de miedo, si no es que de violencia hacia mi persona, si me viera obligado a encontrarme con esa cosa de nuevo. Estoy seguro de que debe usted pensar que soy terriblemente aburrido al hablar así. Pero siento que, para comprender todo, debo comenzar mi relato algún tiempo antes de encontrarme con la aparición. Debería comenzar con mis viajes a Württemberg. Mi familia tiene una pequeña finca allí, en el corazón de Schwarzwald, lo que se llamaría el Bosque Negro, cerca de una pequeña ciudad llamada Tramberg. Esta propiedad le pertenece a mi hermano Henrik, y cuando falleció pasó a manos de mi sobrino Wilhelm. Apenas tenía 14 años cuando Henrik murió, y su madre había fallecido mientras le daba luz. Así que Clara y yo hemos hecho todo lo posible para brindarle la guía y el afecto que hemos podido. Esto nos afecta especialmente tomando en cuenta que nosotros mismos no hemos podido concebir un hijo, por lo que sentimos que era nuestro deber enseñarle a Wilhelm lo que le habríamos enseñado al nuestro. El libertinaje de la juventud es siempre un peligro, y sentimos que era nuestro deber ayudar a guiarlo, donde pudiéramos, por el camino de la virtud. No teníamos que preocuparnos demasiado. Nunca he conocido un alma tan sobria y prudente como parece existir en el joven Wilhelm. No obstante, nos hemos mantenido cerca de mi sobrino a través de los años, a pesar de la distancia. Cuando se enfermó este invierno, obviamente hicimos los arreglos necesarios para viajar a su casa en Schwarzwald y ofrecerle todo el consuelo que pudiéramos. El viaje fue difícil, como supongo que es de esperar cuando se viaja en invierno, pero el estado de salud de Wilhelm no toleraba retrasos. Al principio lo peor con lo que tuvimos que lidiar, viniendo de Baviera, fue la falta de provisiones en las posadas donde nos alojamos, ya que nos decían una y otra vez lo raro que era ver huéspedes en esta época del año. Aún así, diga lo que quiera sobre la Confederación Alemana, y sé que ciertamente tiene muchas opiniones al respecto, amigo mío, pero he hecho que viajar sea mucho más rápido, y ciertamente estoy agradecido por eso. Sin embargo, cuando llegamos a Württemberg, nuestro camino se volvió más difícil. La nieve caía más espesa en Schwarzwald, lo que nos obligó por fin a cambiar el carruaje por un trineo. Nunca ha conocido el invierno en el Bosque Negro, ¿verdad? Sé que dirá que tiene nevadas y bosques en Inglaterra, pero he visto lo que ustedes llaman bosques, y puedo decirle que no se comparan con los de Schwarzwald, con sus árboles cubiertos por un denso dosel de nieve intacta. Hay tal silencio allí, como nunca he encontrado en ningún otro lugar de la tierra. Y cada sonido parece morir en el momento en que tocas ese suave manto blanco de nieve virgen. De día es la serenidad más hermosa que he visto, esa quieta tranquilidad. Pero de noche, oh amigo mío, de noche se convierte en algo completamente distinto. La tranquilidad del bosque se vuelve como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando arremeter, y en aquellas partes donde el dosel se aclara lo suficiente como para que la luna brille, lo convierte todo en las sombras más fantasmales. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que juré ver figuras en las sombras, brevemente iluminadas por el resplandor de la luna en esa tierra helada. En un momento incluso exigí que se detuviera el trineo para poder examinar la zona con un par de pistolas. Pero claro, no encontré nada.
En tal estado de ánimo, llegamos a la finca de Wilhelm cerca de Tranberg. Los sirvientes de Wilhelm nos recibieron y nos informaron del estado de su amo. Al parecer, el médico había desafiado las carreteras de Tranberg hace unos días para verle y le había dado todos los medicamentos que pudo. Los sirvientes nos dijeron que desde entonces había mejorado constantemente, pero todavía estaba muy débil. Confesaré que ante esta noticia me sentí un poco inútil, pero al entrar en la habitación de Wilhelm, la felicidad evidente en su rostro cuando nos vio a Clara y a mí puso fin a todos esos pensamientos. Wilhelm ya se estaba recuperando, pero yo no tenía ninguna intención de viajar de regreso a través de esa quietud helada y silenciosa, a menos que fuera absolutamente necesario. Y Clara estuvo de acuerdo. Hicimos planes para pasar el invierno allí con Wilhelm. Había espacio suficiente para nosotros, aunque nuestra habitación era más modesta de lo que estábamos acostumbrados. Debo admitir que no me gustó del todo la idea de quedarme en Svartheid hasta el deshielo primaveral, pero dado los cursos de acción que teníamos a nuestra disposición, fue el que me pareció más agradable. Y así comenzó lo que iba a ser una larga estancia cerca de Tranberg, y realmente nunca llegué a desear con más intensidad haber llevado mi biblioteca conmigo. Solo tenía unos pocos libros, y Wilhelm, a pesar de su absurda inteligencia, tenía aún menos. Al final tocamos música y escuchamos a Clara tocar muchas melodías en el piano. Mi esposa nunca ha tenido una voz especialmente singular, pero sus habilidades con las teclas lo compensan con creces. Yo mismo solía dar largos paseos por los bosques circundantes durante la primera hora de la tarde, cuando el frío era tolerable. A veces recorría los 3 kilómetros hasta Tranberg, pero la mayor parte del tiempo simplemente elegía una dirección y caminaba entre los árboles durante el tiempo que mi imaginación me lo permitía. Y luego simplemente seguía mi propio rastro de huellas de regreso a lo que, por el momento, era mi hogar. Fue en uno de esos paseos, algunos meses después del comienzo de nuestra estadía, que encontré ese antiguo cementerio. Estaba ligeramente hundido en el suelo, ya que todo lo que podía ver de los marcadores de las tumbas eran las más mínimas puntas de granito desgastado y desmenuzado sobre la nieve. No podía adivinar el tamaño del lugar, ya que cada pocos segundos por donde fuera que caminara, veía otro pequeño brote de piedra conmemorativa, floreciendo a través de la tierra helada. Cabía un poco de nieve frente a una de las lápidas. Por encima tenía un ángel quebrado. Ambas alas se habían roto y caído, y la inscripción estaba demasiado gastada para distinguir alguna de las palabras. Casi me había decidido a irme, ya que sabía que tenía poco más de una hora antes de que la luz comenzara a desaparecer. Sin embargo, cuando me di la vuelta, vi algo no muy lejano entre los árboles, mucho más grande e intrigante que las tumbas que había encontrado hasta el momento. Estaba a más de 1,5 metros sobre la nieve, y la piedra era de mucha mejor calidad que la que había visto hasta este punto. Era una pequeña cripta. La puerta, que en algún momento fue una robusta rejilla de hierro, hacía tiempo que se había oxidado de sus bisagras, dejando solo una gran abertura negra que parecía conducir a un lugar más profundo de lo que permitían las dimensiones de la cripta. En la parte superior apenas era legible lo que decía, pero definitivamente había algo ahí, y era el nombre de Johann von Württemberg. Estaba fascinado. Conocía bastante bien la historia del lugar, y ciertamente no recordaba ningún nombre del linaje Württemberg llamado Johann. Estaba seguro que nunca llegó a ser ningún conde o príncipe. Es más, que yo recordase, nunca existió ningún pueblo o asentamiento cerca de este lugar que pudiera haber albergado un cementerio de tal tamaño. Entonces, ¿quién era Johann von Württemberg? ¿Y por qué había construido una cripta en ese lugar, en medio del Schwarzwald, a casi 10 kilómetros de Tranberg? No tuve tiempo de investigar más, porque me di cuenta que ya tenía que irme de inmediato si quería regresar con mi esposa y mi sobrino antes de la puesta de sol. Me di la vuelta y volví a casa tan rápido como me atreví.
Si bien normalmente estaría satisfecho de forjar un nuevo camino el día siguiente, algo acerca de esa cripta silenciosa me hizo retroceder, y me encontré marcando árboles con mi navaja de bolsillo, para que mi viaje de regreso al día siguiente fuera mucho más fácil. Aquella noche, durante la cena, le pregunté a Wilhelm si alguna vez había oído hablar de Johann von Württemberg, o si conocía la cripta a unos cuantos kilómetros al norte de su casa. Me dijo que no a ambos. Rara vez pasaba tiempo en el bosque, salvo para cazar, y la caza era generalmente pobre en el norte, ya que los árboles eran demasiado juntos para viajar fácilmente con un caballo. Y nunca había oído hablar de ese tal Johann. Hice algunas preguntas sobre dónde podría investigar más a fondo sobre la historia del lugar, pero no había una biblioteca de un tamaño decente cerca de Schramberg, y como mencioné, Wilhelm tenía muy pocos libros, así que dejé el tema en paz. No ocurrió nada más importante esa noche, así que después de disculparme la mañana siguiente, salí temprano hacia el viejo cementerio. No oculté mi destino, e incluso ofrecí la oportunidad de acompañarme tanto a Wilhelm como a Clara, pero ninguno de los dos consideró que el viaje valiera la pena de las frías horas que tomaría llegar. Así que una vez más me dirigí completamente solo a ese lugar olvidado. Mis marcas en los árboles fueron innecesarias, ya que no había nevado durante la noche, y mis huellas del día anterior aún eran claras y muy fáciles de seguir. La cripta se veía exactamente como la había dejado. Su puerta todavía estaba abierta y la luz del sol parecía recorrer muy poca distancia sobre el umbral, antes de que la oscuridad se la tragara una vez más. Había previsto esto, y llevé conmigo una farola con el propósito de explorar el lugar. Estaba a punto de encenderla cuando noté a una persona mirándome desde la frontera de los árboles. Quizás este lugar no estaba tan olvidado después de todo. Había escuchado historias de bandidos que usaban lugares como este para repartir sus ganancias, y de repente me alegré de haber pensado también en llevar una pistola y balas. Me acerqué al hombre, pero él no se movió ni huyó, y a medida que me acercaba lo vi con más detalle. Era bajo y rechoncho, vestía una levita negra pasada de moda y pantalones de montar. Su cabeza quedaba oculta por un sombrero negro de ala ancha. Por su vestimenta asumí que era un anciano, tal vez un jardinero de este lugar o simplemente un sirviente que vivía cerca. Sin embargo, cuando lo saludé, la voz que me respondió no tenía ningún temblor de edad avanzada en ella. Me preguntó, en un alemán bajo y campesino, si planeaba explorar la cripta. Le dije que sí y le pregunté si él era el guardián de ese lugar. Se rió cuando lo dije. Fue un sonido agudo y gutural que me sorprendió y me dijo que la cripta era un lugar peligroso. Le dije que no tenía nada que temer de los muertos y después me miró fijamente. No pude ver sus ojos debajo de su sombrero, pero aún podía sentir su mirada sobre mí. Volvió a reírse y me dijo, no, señor, no tiene nada que temer de los muertos. Ante estas palabras comencé a retroceder. Siempre me aseguré de tener mi mano solo en mi pistola y no aparté los ojos de ese extraño hombre hasta que llegué a la entrada de la cripta. Solo entonces miré hacia abajo para asegurarme de que mi farola estaba donde la dejé. Y cuando volví a mirar a los árboles, el hombre había desaparecido. Para ser claro, me quedé bastante conmocionado por ese encuentro y consideré volver y probar mi suerte otro día. Pero algo dentro de mí se resistía a que todo mi trabajo y preparación fueran en vano, debido a un solo granjero que no podía meterse en sus propios asuntos. Encendí mi farola y... Martín, Dios santo. Hombre, si te vas a quedar en los archivos, al menos ten la decencia de usar pantalones. Perdón. Perdón. No pensé que fueras a llegar hasta más tarde. Todavía no dan ni las 7. He llegado más temprano con el propósito de abandonar este lugar antes de que anochezca. Ya pasó una semana y no he visto nada. ¿Realmente crees que ella sigue allá afuera? No tengo idea. Pero no planeo arriesgarme. Supongo que no. Ahora bien, si me disculpas. Cierto.
Continúa el testimonio. Al principio me confundí. El interior parecía estar vacío. Adentro no había monumentos ni ataúdes, ni placas ni sellos que adornaban las paredes. Solo había una losa de mármol que estaba en el centro, como un altar. Al principio pensé que quizá en ese lugar era donde debió haber estado el ataúd, y alguien solo se lo había llevado. Pero al acercarme, vi que ocultaba algo. Detrás del bloque de ángulos agudos, había una escalera que descendía profundamente hacia una catacumba subterránea desconocida. Se burlará de mí, Jonah, la próxima vez que nos veamos. De eso estoy seguro. Se reirá de mi valentía y me llamará un aventurero reflexivo. Pero el hecho es que bajé esas escaleras sin apenas pensarlo. Cualquier temor que pude haber tenido se centró únicamente en el hombre que había conocido afuera, y no preveía ningún peligro dentro de la catacumba. Así que levanté mi linterna y bajé las escaleras. Eran antiguas, de eso no hay duda, pero no estaban desgastadas y apostaría que fui la primera alma en bajar a ese lugar en al menos un siglo. Descendieron durante un buen rato, hasta que estuve bastante seguro de que estaba en las profundidades de la tierra congelada de Schwarzwald. Por fin los escalones terminaron para dar un pasillo corto, y pude ver que los ladrillos que formaban las paredes y el techo de la catacumba se habían derrumbado y movido en algunos lugares, lo que permitió el ingreso a las gruesas raíces de los árboles de arriba, que se enroscaban y se extendían entre las partes que más necesitaban reparación. Casi un minuto después de haber comenzado mi caminata, el pasillo se abrió hacia una gran cámara. En el centro había otro bloque de mármol, casi idéntico al que había visto arriba. Pero encima de este había un ataúd de piedra sellado. El nombre Johann von Budenberg también estaba tallado ahí, aunque se conservaba con mucho más detalle a falta de los organismos que lo pudieran desgastar. Mientras lo miraba, noté que las paredes de la habitación no parecían ser de piedra, como fue el caso del pasillo o de la cripta. Me acerqué con cautela hasta que mi farola las iluminó claramente. Las paredes estaban cubiertas de estanterías. Estaban unidas unas junto a otras con tal densidad que era imposible saber si había una pared real detrás de ellas, o si los libros mismos formaban el único baluarte contra el suelo. Desafortunadamente, los libros estaban terriblemente podridos. Los siglos no habían sido amables con ellos, y mientras intentaba mover uno de ellos me di cuenta que gracias a la humedad y el tiempo, provocaron que se funcionara en una sola masa de papel y tela. Por predecible que hubiera sido eso, aún sentí la más aguda punzada de pérdida. Fue increíblemente doloroso para mí ver tal volumen de conocimiento, posiblemente único en el mundo, estuviera completamente destruido. Los mismos estantes estaban construidos por el mismo mármol que los dos bloques y parecían haberse preservado mejor. Al mirarlos, noté un pequeño grabado, tallado a intervalos regulares a lo largo del borde de cada uno. Era un ojo pequeño, abierto y observador. Por alguna razón, fue solo en ese momento que comencé a sentir miedo. ¿De qué? No podría decirle. Pero esos ojos pequeños me llenaron de tal pavor que aún me cuesta trabajo describirlo. Claramente me aparté de las estanterías y me decidí a partir, cuando mi farola iluminó algo en la esquina de la habitación. O, más precisamente, dos cosas. La primera era una pequeña moneda de oro que brillaba en el suelo. Lo segundo era un libro. Quizás habían caído de los estantes hacía mucho tiempo. Estaban en mejores condiciones que los demás, tal vez debido al lugar donde habían estado, y pude abrirlo con mucho cuidado. Me decepcionó ver que no estaba escrito en alemán, ni siquiera en francés o latín, sino que parecía estar en árabe. Parecía ser alguna especie de manuscrito, elaborado a mano y absolutamente hermoso, aunque ni por mi vida podría haber dicho de qué se trataba.
Tomé el libro y la moneda para estudiarlo más tarde y salí apresuradamente de la catacumba. El miedo persistente me hizo sentir como si alguna criatura invisible pudiera caer sobre mí si dudaba. Saqué mi pistola mientras salía de la cripta, por si acaso el extraño hombre de antes me estaba esperando para atacar. Pero no había señales de nadie afuera de la clara luz del día. Me apresuré en regresar, aunque todavía faltaban muchas horas antes del anochecer. Mientras me alejaba de la cripta, noté que la nieve de los árboles comenzaba a derretirse. Y me consoló saber que Clara y yo probablemente podríamos regresar a Closem pronto. Wilhelm se recuperó por completo de la fiebre, y ya en la cena, todo rastro de mi miedo previo había desaparecido, y me sentí de excelente humor. Después me retiré para fumar una pipa o dos y examinar mis hallazgos con mayor detenimiento. El libro, aunque era hermoso, se negó obstinadamente a ofrecer pistas sobre su contenido. Con su permiso, se lo traeré a sus ojos expertos la próxima vez que tenga el placer de su compañía. La moneda, por otro lado, era más interesante. Por un lado tenía grabado el perfil de un joven, de rostro afilado, cabello largo y suelto. En la parte superior estaban las letras JW y en la parte inferior estaba el número 1279. Si esta fue la fecha en que se produjo la moneda, entonces no necesito decirle lo emocionante que podría ser este hallazgo. El otro lado estaba en blanco, salvo por 3 palabras, muy pequeñas y desgastadas. Pero pude leerlas. Decían Pure Distill. Estaba a punto de irme a la cama cuando una de las sirvientas, Hilda o quizá Helga, lo he olvidado, me pidió un momento de mi tiempo. Lo concedí y me preguntó si había preguntado por el viejo cementerio en el bosque. Le dije que sí, y ella palideció ligeramente. Me dijo que nunca se había acercado al lugar, que nadie en el pueblo lo hacía. Verá, aparentemente había un anciano en Tramberg llamado Tobias Kohler. Ya casi llegaba a los 80 años y contaba historias de cuando era niño, y él y sus amigos jugaban a un juego que llamaban Los Pasos de Johann. Era un juego que medía su valentía, en el que tenían que bajar por los escalones que pudieran hasta la tumba de Johann von Gutenberg, hasta que algo los viera, para luego salir corriendo lo más rápido que pudieran. Tobias nunca dijo quién o qué era lo que los veía, y siempre ignoraba la pregunta. Bueno, al parecer los padres de estos niños se enteraron de este juego y uno de ellos, la madre del amigo de Tobias, Han Winkler, decidió ponerle fin. Irrumpió en el cementerio al ver que Hans entraba en la cripta al ser su turno. Corrió detrás de él y bajó las escaleras. Ninguno de los niños vio lo que pasó, pero todos escucharon el grito. Huyeron de regreso al pueblo y cuando contaron lo sucedido, el cura del pueblo, cuyo nombre Tobias no recuerda, simplemente asintió, y tras reunir a 6 hombres fuertes, aunque profundamente temerosos, se dirigieron hacia el cementerio. Ninguno de los miembros de ese grupo habló de lo que vieron o encontraron ahí, pero Hans se fue a vivir con la familia Becker en su pequeña granja. Nadie volvió a jugar Los Pasos de Johann, y el cementerio volvió a quedar desierto. La única otra cosa que todavía recordaba era que una vez escuchó a un tío abuelo referirse a Johann von Gutenberg como el bastardo de Ulrich. Lo que, si la fecha en la moneda era correcta, puede estar refiriéndose a Ulrich I o a Ulrich II. De cualquier manera, la historia de ese lugar debe remontarse hace casi 600 años atrás. Pero ahora siento que le he dado las suficientes vueltas al asunto. Podría llenar una docena de páginas más con preámbulos e investigaciones. Pero nada de eso es por lo que le he escrito esta carta. No. Le escribo para describir lo que vi la última noche que estuve en la casa de Wilhelm. El evento que hizo que Carla y yo nos fuéramos una semana antes de lo planeado. Sucedió 3 días antes de haber escuchado la historia de Tobias. Había guardado la moneda y el libro en un ataque de superstición y decidió dar un paseo en el que se ponía el sol. Era un día hermoso. Los carmesí del cielo antes del anochecer bailaban sobre la nieve que quedaba, tiñéndola de un rojo profundo.
Caminé alrededor de la casa fumando una pipa, hasta que encontré las huellas que había dejado al dirigirme hacia el antiguo cementerio. A medida que la nieve se derretía, había formado mis huellas en tierra compacta y hielo que casi parecía brillar a la luz del día menguante. Las miré y me quedé helado. Había hecho 2 viajes al mausoleo sin invierno, y efectivamente, había 2 pares de huellas marcadas que se dirigían al norte. Pero de vuelta a casa, habían 3 pares de huellas. Sentí la presencia detrás de mí y me di la vuelta. Era el hombre del cementerio. Se había quitado el sombrero de ala ancha y me estaba mirando fijamente. Tenía la cabeza completamente calva y le faltaban los ojos. Eran solo cuencas vacías, pero aún así me miraron. Me miraron. Creo descarté cualquier otra cosa en mi carta como desee Joanna. Pero le juro que me paré cara a cara frente a un hombre sin ojos. Y él me vio. Retrocedí demasiado rápido y resbalé, cayendo con fuerza al suelo. Un segundo después, él quedó encima de mí y me sonrió. Me dijo algo, pero mi mente estaba quemándose por el pánico y no escuché qué era. Se acercó a mí con lentitud e insolencia, como si quisiera saborear el momento. Luego, sin previo aviso, se detuvo. Su cabeza se levantó de golpe para mirar algo, como un perro de caza que escucha un disparo. Se quedó ahí con la mano sobre el aire, como si no pudiera decidirse. Y luego desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí y yo solo me tiré al suelo, sin aliento y asustado. Ya había anochecido cuando finalmente recuperé lo suficiente como para volver corriendo a la casa y comenzar a empacar. Le dije a Carla que teníamos que irnos lo antes posible, aunque mis razones fueron vagas. Todavía no le he dicho por qué. ¿Cómo le dices a tu esposa que te ha pasado algo así? Tomamos el primer carruaje que vimos la mañana siguiente y no nos hemos detenido. Ni siquiera me di cuenta que faltaba la moneda hasta que revisé mi equipaje más tarde. Ya fuera por un sirviente con dedos pegajosos o simplemente por mi propio descuido, ha desaparecido. Así que debo disculparme porque no podré compartir esa parte en particular de la historia con usted. También digo disculparme por la letra. He escrito esto en papel tan bien como se puede hacer en un largo viaje en carruaje. Aún así, espero poder mostrarle el libro que he adquirido y las revelaciones que sin duda usted obtendrá de él. Suyo en confianza, Albrecht. Fin del testimonio. Siempre es un placer encontrar un fragmento de historia escondido en la sección incorrecta de los archivos. Aún así, no puedo decir que sepa mucho sobre Jonna Magnus o los orígenes del instituto, por lo que de alguna manera este es un descubrimiento bastante grato. Obviamente no hay mucho seguimiento que se pueda hacer, pero para saciar mi propio interés, he investigado un poco, que incluyo aquí para completarlo. Solo he hallado una referencia al tal Johann von Gutenberg en todos los materiales de referencia de historia alemana que tenemos disponibles. El libro Cuna de Alemania, Gutenberg a través de las décadas, de Jan Moira, menciona rumores de que Ulrich I, conde de Gutenberg, tuvo un segundo hijo ajeno al matrimonio en 1255. No figura ningún nombre, pero se sabía que ciertos enemigos del conde difundían rumores de que este hijo exiliado se asociaba con las brujas. 1279 fue también el año en que murió el sucesor de Ulrich I, Ulrich II. Sin embargo, esto solo pudo ser una coincidencia, ya que fue sucedido por su medio hermano, Eberhard I. Algo más con lo que me topé, casi por accidente, durante mi investigación, fue los cuentos de Grimm, la exploración de H. T. Moncrief acerca de muertes inexplicables y macabras en Europa, a principios del siglo XIX.
menciona una muerte que tuvo lugar en Schramberg durante 1816. El hombre, un tal Rudolf Ziegler, fue encontrado muerto en su casa en las afueras de la ciudad. Lo interesante es que dice que trabajó brindando asistencia en una finca cercana. Poco después de esa muerte, Wilhelm von Clausen fue investigado por el crimen, ya que se descubrió que el muerto estaba robando joyas en la finca. Sin embargo, el caso finalmente se abandonó después de que 4 médicos atestiguaran que la ferocidad de las heridas infligidas a Herr Ziegler estaban, y cito, más allá de la capacidad de la violencia humana. Se declaró muerte por un ataque animal. Intenté averiguar qué le sucedió a Albrecht von Clausen y su libro, pero no puedo encontrar ninguna mención de él en ningún volumen de historia, ni en ningún sitio en línea. Quizá podría averiguar más y pasar a meses examinando las declaraciones históricas en las salas traseras de los archivos, pero simplemente no tengo tiempo para satisfacer mi propia curiosidad de esa manera. Sin embargo, he localizado la genealogía de Wilhelm von Clausen. Se casó y tuvo hijos, y la familia permaneció ubicada en Schramberg y sus alrededores durante casi otro siglo, antes que una parte del linaje emigrara a Inglaterra en 1908. Tuvieron una hija, Elsa, que se casó con un hombre llamado Michael Key en 1920. En 1924 tuvieron una hija, cuyo nombre era Mary Key. Esto puede ser una simple coincidencia, pero me inquieta. Fin de la grabación.